Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana e iniciar la nueva lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Aquí hemos tenido esta semana un debate que parecería innecesario sobre la necesidad de la extensión del periodo de emergencia. Se trata de una urgencia, se trata de un requerimiento impostergable, se trata de algo que es absolutamente necesario. Eso no debió haber provocado todas estas discusiones, porque el país empezó ya el proceso de desescalada, pero la desescalada, como su nombre lo indica, se va produciendo de manera gradual. Entonces, cada 14 días estamos en una etapa. El próximo miércoles se cumple la primera etapa y entonces ahí se pasa a la fase 2. Cada fase de esta tiene que estar controlada, porque si después que hemos estado más de 2 meses encerrados en nuestras casas, imposibilitados de hacer muchas cosas, de repente se nos abren todas las compuertas cuando hay es un virus que en cuanto a los contagios sigue creciendo. Entonces la verdad es que pudiéramos tener lo que no se ha presentado hasta ahora en la República Dominicana, que es un desborde de la capacidad del sistema sanitario. Y eso sería catastrófico, porque eso incrementa la letalidad, porque entonces si no hay dónde atender a la gente, porque la capacidad está copada, mucha gente muere por falta de atención. Entonces, todo lo que queremos hacer en el futuro inmediato depende de que este proceso tenga éxito. Queremos apertura económica, pero para que se vayan cumpliendo cada una de estas etapas de la apertura económica, el proceso tiene que ser controlado. Queremos elecciones el día 5 de julio, pero para que esas elecciones se puedan llevar a cabo, tenemos que estar en una situación de control de la pandemia. Queremos poco a poco volver a hacer las cosas que hemos hecho siempre, ya dentro de una nueva realidad. Para todo eso, señores, es imprescindible que algunas medidas del estado de emergencia se preserven, como la de el toque de queda, por ejemplo, porque hay que limitar la vida nocturna mientras vamos restableciendo todas las otras cosas, y después también le llegará su momento a la vida nocturna, pero todo tiene que estar controlado, y para poderlo controlar se requieren los poderes que otorga al Poder Ejecutivo el estado de emergencia. Pero como estamos en un clima político, hay quienes entienden que el hecho de que el gobierno maneje bien la crisis o que tenga éxito en el manejo de la crisis se puede traducir en un beneficio político, y nada más por eso hay cualquier punto de objeción a cualquier cosa que plantee el gobierno. Pero no pensemos en el gobierno, no pensemos en partido, pensemos que la prioridad es la salud, que la prioridad es la vida, y esto es imprescindible con la finalidad de preservar la vida de la gente. A propósito, pues desear que don Anábel Aristi Castro, que el pasado jueves se sometió a un proceso quirúrgico
creo que un cateterismo. Él no ha explicado muy bien de qué se trata ese proceso, con todas las características de una urgencia, porque él está desarrollando su campaña, había hecho un acto de apoyo a Luis, se iba a dedicar plenamente a trabajar a favor de Luis Abinader, cuando de repente anuncia que tiene que someterse a un proceso quirúrgico. Él ha tenido situaciones muy delicadas de salud en el pasado. Ojalá, don Amable, que para bien tanto de él como de su familia, pues pueda recuperarse, que ese tipo de cosas siempre tienen que estar por encima de cualquier diferencia que se tengan con las personas. Amable es una persona muy solidaria, es un gran amigo de los amigos, y entonces deseamos que don Amable pueda superar cualquier situación que esté padeciendo en estos momentos. Bueno, señores, nosotros tenemos entre las dificultades que ha dejado la pandemia, está la escasez de dólares. Esta semana el gobernador del Banco Central de la República Dominicana explicó las razones por las que el dólar ha escaseado, y eso es justamente por la pandemia, porque la pandemia ha hecho que los sectores que son generadores de divisas estén paralizados. Están paralizadas las remesas, está paralizado el turismo, está paralizada la inversión extranjera, están paralizadas en gran medida operaciones de zona franca, en gran medida porque hay otras operaciones que están funcionando, y desde luego que también hay limitaciones con el tema de las exportaciones, es decir, todas las vías por las que recibimos divisas están en estos momentos afectadas. Es natural que eso influya en el mercado del dólar. Otro factor que ha provocado muchas quejas es que las pocas remesas que están llegando, pues las remesadoras las están pagando en pesos. Y la razón, pues, la explicaba recientemente Freddy Ortiz en una nota que leímos esta semana en El Sol de la Mañana, es que cuando una persona hace una remesa, es decir, coloca una remesa en Europa o en Estados Unidos para un pariente en la República Dominicana, esos dólares o esos euros no llegan a la República Dominicana. Entonces, la empresa que recibe el encargo de pagar esa remesa, por ejemplo, que a usted le llegaron $400, $500, $600, tiene que comprarlo en el mercado local para poderlo pagar en dólar. Si hay escasez en el mercado local, desde luego que eso también va a imposibilitar ese hecho. De manera que hay una serie de cosas ahí que están influyendo, y ya vemos que se ha producido una subida en el tipo de, en la prima del dólar, que esperamos que las autoridades con las intervenciones apropiadas la controlen, porque ese ha sido un tema que se ha manejado muy bien en el país, digamos, en los últimos periodos gubernamentales, y no debe, tener un descontrol que afecte, que comunique inflación realmente a todos los productos y artículos de consumo básico. Entonces, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Al regreso, entonces, vamos a presentar cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante.
Bueno, señores, siempre dije que el debate sobre esta propuesta de ley para permitir que los trabajadores retiren un 30% de los ahorros que tienen dispuestos por ley para pensión, que ese era un falso debate, porque esta era una propuesta alentada en el Congreso por un grupo de diputados cuyos partidos no comparten esa iniciativa. La prueba de eso es que la mayoría de los diputados que han estado planteando este tema pertenecen al Partido Revolucionario Moderno. Hay del Partido Reformista, el que ha servido de vocero, Botello, y hay otros reformistas, y hay diputados también del PLD, pero la mayoría de los que estaban agitando con este tema, alentando esto, eran diputados del PRM. Pero el PRM, por todos los medios, ha hecho saber que no comparte esa propuesta. El último que se refirió a ese tema esta semana fue Miguel Seara Hatton, que es el director de políticas públicas. Pero también se había referido a ese tema Paliza, José Ignacio Paliza, el presidente del partido, Eduardo Sanz Lobatón, el secretario de Finanzas, Luis Abinader, el candidato presidencial del PLD, del PRM, han dicho categóricamente que no comparten ese proyecto. Por lo tanto, ese proyecto no va a tener el apoyo del PRM. Pero el PLD fijó su posición a través de Juan Temito Cles Montaz, de que el PLD no compartía ese proyecto. Entonces es un proyecto que no está respaldado por el PLD, que no está respaldado por el PRM, no tiene la posibilidad de ser aprobado en la Cámara de Diputados. Y en verdad eso es un absurdo, porque lo que se pretende es querer favorecer a los trabajadores, haciendo lo que ellos destruyan sus ahorros de pensiones para recibir un supuesto beneficio que se le va a volver sal y agua, y después entonces no tendrán ni el dinero ni las pensiones, porque esto quedaría muy maleado, además de que tendrían otros efectos. Entonces, por eso decía que ese era un tema que no llegaba lejos, y ya lo vimos, aunque insistan hablando de eso, ya ese es un tema que prácticamente murió por ahora. Ese es un tema que murió porque no tiene el respaldo político que requiere. Entonces, señores, vamos a presentar de inmediato cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante. El presidente Danilo Medina solicitó una cuarta extensión del estado de emergencia por 25 días más a partir del martes 2 de junio, ya que el actual estado de excepción por la pandemia del COVID-19 vence este lunes 1 de junio. En otro orden, el presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Control del Coronavirus, Gustavo Montalvo, informó que desde el pasado lunes 25 de mayo se ha autorizado la apertura de las tiendas de los centros comerciales bajo el estricto cumplimiento de los protocolos generales y sectoriales. Montalvo indicó que la decisión se tomó con el propósito de facilitar las compras de regalos de cara al Día de las Madres, así como también de otros artículos durante los días de la semana, y evitar así una multitud de clientes los sábados y domingos. De acuerdo al informe, el inicio de las actividades en las diferentes iglesias del país se realizará a partir de la fase 2 iniciada el 3 de junio, y los servicios religiosos solo podrán efectuarse los domingos. Asimismo, plantean que en la fase 3, que se iniciará el 17 de junio, los servicios religiosos podrán realizarse 3 veces
veces por semana. En tanto, se reabrirán los hoteles y los aeropuertos en la fase 4 de la desescalada, que se pondrá en marcha previsiblemente a partir del 1 de julio. La reactivación del turismo, el principal sector de la economía del país, será el último paso del plan de desescalada de las restricciones impuestas por la pandemia, según anunció la Comisión Gubernamental. Control de la temperatura, distanciamiento social y estaciones de gel desinfectante son algunas de las medidas que se aplicarán en los aeropuertos, en los vuelos de llegada y salida. El presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, afirmó que no se puede pedir a los trabajadores dominicanos que paguen la crisis económica provocada por el COVID-19 con el retiro del 30% de los fondos de pensiones, cuando quien debe costear los momentos difíciles es el gobierno. En ese mismo orden, el secretario nacional de Políticas Públicas del PRM, Miguel Seara Jatón, se mostró contrario a la propuesta para que sea desembolsado el 30% de los ahorros que manejan las administradoras de los fondos de pensiones. De su lado, el candidato presidencial de esa organización, Luis Abinader, afirmó que el gobierno tiene los recursos para ayudar económicamente a los trabajadores en la crisis sanitaria sin necesidad de utilizar los recursos de los fondos de pensiones, por las implicaciones macroeconómicas que eso tendría en la economía dominicana. Así también, Eduardo Sanz Lobatón, secretario de Finanzas del PRM, dijo que hay que ir en auxilio de los trabajadores dominicanos, pero es a través del Banco Central y de los fondos de emergencias que el Congreso Nacional liberó, y no simplemente sacando dinero de las AFP. Mientras, el Partido de la Liberación Dominicana indicó que se opone y se opondrá de forma clara y firme al proyecto de ley que pretende modificar el sistema dominicano de seguridad social para que los afiliados a las AFP retiren hasta un 30% de sus ahorros. En un comunicado firmado por su presidente Temístocles Montaz, el PLD dijo que la iniciativa promovida por diputados opositores es irresponsable y totalmente contraria al bienestar de los trabajadores y de la sociedad, puesto que sus resultados serían negativos para los propios trabajadores y el resto de la ciudadanía. De igual forma, un conjunto de 74 organizaciones sociales, civiles, coaliciones, así como centrales sindicales del país, rechazaron que en el marco de la pandemia del coronavirus se adelante el 30% de los fondos de pensiones a los afiliados, porque la medida sería injusta, insuficiente e ineficaz. El Pleno de la Junta Central Electoral convocó las elecciones presidenciales y de diputaciones en el exterior para el 5 de julio próximo, en medio de los reclamos de los partidos para que emitiera la proclama. Los dominicanos empadronados podrán votar en Montreal, Toronto, Nueva York, Massachusetts, Rhode Island, New Jersey, Pensilvania, Washington y Connecticut, donde se escogerán 3 diputados. Asimismo, en Miami, Orlando, Puerto Rico, Panamá, Curazao, San Martín, donde se elegirán 2 diputados, y Madrid, Barcelona, Ámsterdam, Milán y Zúrich, que cuentan con 2 diputados. En tanto, el Pleno de la Junta Central Electoral aprobó la Resolución 53/2020, que establece el protocolo sanitario para aplicar en los recintos y colegios electorales en las elecciones extraordinarias generales presidenciales, senatoriales y de diputaciones del 5 de julio de este año. De conformidad con la Resolución 53/20, el protocolo sanitario a aplicar en las referidas elecciones es el siguiente. Los recintos electorales serán desinfectados y para ello la Junta Central Electoral solicitará la colaboración de las autoridades correspondientes, los propietarios y los administradores de los recintos. Antes de entrar a los recintos, los funcionarios de los colegios electorales, los delegados políticos, los miembros de la Policía Militar Electoral, los observadores de escrutinio y escáner, así como todo el personal de la Junta Central Electoral, deberán desinfectar sus manos con el uso de alcohol dispuesto por la institución para tales fines. Igual práctica se seguirá con todos los electores que se presenten a votar. De igual forma, al momento de la instalación, los funcionarios del colegio electoral, guardando el distanciamiento establecido, en presencia de los delegados políticos que allí estuvieren, extraerán de la valija el kit de higienización a los fines de disponer de las mascarillas, guantes, gel antibacterial y toallas húmedas antibacteriales. Los electores entrarán a los recintos organizados en sus respectivas filas, provistos de mascarillas y guardando una distancia de 2 metros entre unos y otros. En relación con el voto de los dominicanos en el exterior, estas regulaciones se adaptarán a las normas establecidas por cada estado receptor.
El actual alcalde de Santiago y miembro del comité político del PLD, Abel Martínez, fue designado como director operativo de la campaña del candidato presidencial por esa organización política, Gonzalo Castillo. Martínez agradeció la confianza que ha depositado en él la Dirección Nacional de Campaña y dijo que Castillo es la única garantía de que todo lo que se ha avanzado en los gobiernos del presidente Danilo Medina no se pierda y que además, cuando Gonzalo asuma la presidencia de la República, creará mayores oportunidades para todos los dominicanos y dominicanas. Luego de la ruptura de la alianza del PLD y el Partido Liberal Reformista para presentar a Amable Aristicastro como candidato a senador por la Altagracia, la organización decidió presentar a Robert de la Cruz. El delegado político ante la Junta Central Electoral, José Ramón Fadul, comunicó que la inscripción de Robert de la Cruz se hizo para que el cambio en la boleta electoral se aplicara de inmediato. De la Cruz es miembro del comité político del PLD y delegado técnico ante la Junta Central Electoral. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, aclaró que actualmente la oferta de divisas ha estado afectada por la suspensión del turismo y un menor dinamismo de las zonas francas y del flujo de la inversión extranjera directa, así como una disminución en las remesas y las exportaciones nacionales por efecto de la pandemia mundial, al igual como ha ocurrido en las economías emergentes. Valdés Albizu indicó que esta situación ha sido exacerbada por grandes empresas locales que han estado adelantando sus compras de divisas para cubrir compromisos futuros, incluso más allá del mes de julio, y en otros casos, una demanda por motivos precautorios asociada a la incertidumbre originada por los efectos del COVID-19 en la economía. A este respecto, el gobernador señaló que el Banco Central ha colocado al mercado más de 2.000 millones de sus reservas internacionales y fue enfático al señalar que cuenta con reservas internacionales suficientes para apoyar transitoriamente los requerimientos más perentorios de la economía, hasta que los sectores generadores de divisas vayan retomando paulatinamente su dinamismo y mejore el flujo de divisas a la economía. Los ministerios de Educación, Miner y Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESIT, acordaron emitir una constancia de grado a los estudiantes de sexto de secundaria que van a pruebas nacionales en septiembre próximo y requieren de dicho documento para inscribirse en agosto en las universidades, tanto en el país como en el exterior. La constancia de finalización de estudios, validada por el Distrito Educativo, fue consensuada por los ministros Antonio Peña Mirabal y Alejandrina Germán, quienes adelantaron que las universidades la acogerán provisionalmente como buena y válida hasta tanto los estudiantes presenten sus resultados de pruebas nacionales. Peña Mirabal recordó que los estudiantes deben aprobar las pruebas nacionales para permanecer en las academias de altos estudios. Se daría de plazo hasta el 31 de enero para entregar a las universidades el certificado de bachiller definitivo, apuntó la ministra Alejandrina Germán. El abogado Rafael Martínez dijo que vence el 1 de febrero de 2022 el contrato de la empresa Control Básico Municipal de Arbitrios con el Ayuntamiento de Santo Domingo Este y sostuvo que la decisión arbitraria del alcalde del PRM, Manuel Jiménez, atenta contra el Estado de Derecho que impera en el país para garantizar las inversiones extranjeras y las nacionales. Martínez expresó que el pasado lunes una comisión encabezada por el nuevo consultor jurídico y 20 policías municipales se presentaron en la empresa, la militarizaron, cerraron las calles y entregaron una comunicación informando que a partir del momento el Ayuntamiento de Santo Domingo Este tomaba el control de las propiedades municipales y rescindía el contrato. Explicó que Control Básico Municipal es la empresa encargada de la recaudación de todos los fondos correspondientes a tasas y arbitrios municipales en Santo Domingo Este, y señaló que el contrato lo firmaron en 2013 y fue adjudicado por una licitación pública con todos los requerimientos de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas. Un juez de la Oficina Judicial de Atención Permanente de la provincia de Duarte impuso garantía económica y presentación periódica como medida de coerción a 2 hombres señalados como los autores materiales del asesinato de un tiro de Cifra Joanca Rosario Ten, de 42 años, hecho ocurrido el lunes 18 del mes en curso. Cristian Joel Vargas Amparo, señalado como el gatillero, deberá pagar una fianza de 500,000, mientras que al conductor de la motocicleta Carlos Ramírez Ortega, de 44 años, le impusieron 300,000 pesos para salir de prisión. El tribunal dispuso también que ambos imputados se presenten ante la Fiscalía Local una vez por mes. Como prueba, el tribunal desestimó un video presentado por el Ministerio Público, donde se observan los presuntos sicarios cometer el hecho. Alegó que las autoridades no cumplieron con el debido proceso.
Una estudiante universitaria embarazada falleció después de varios días ingresada en un centro de salud del Distrito Nacional, a donde fue llevada tras sentirse mal en uno de los días en los que el humo del vertedero de Duquesa se esparció por gran parte del Gran Santo Domingo. Paola Ainhoa, de 27 años, era asmática y desde el humo de Duquesa tuvo una tos persistente, por lo que fue ingresada. De acuerdo a la información, a Ainhoa le hicieron pruebas del COVID-19 y los médicos les explicaron que ella había tenido y superado el virus, pero que no se dieron cuenta porque fue asintomática. Finalmente, la dominicana Patricia Ripley, quien el jueves de la semana pasada denunció que su hijo autista había sido secuestrado, admitió que ella era la culpable de la muerte del niño de 9 años en un lago del condado de Miami-Dade y dijo que él va a estar en un mejor lugar. La escalofriante confesión se produjo cuando los detectives de homicidios llevaron a la mujer de 45 años a la cárcel por cargos de asesinato en primer grado, tras quedar detenida después que ella informara que su hijo Alejandro había sido secuestrado por 2 ladrones que llevaron su automóvil fuera de la carretera el jueves por la noche. La búsqueda del niño autista no verbal terminó la madrugada del viernes cuando su cuerpo fue encontrado en un estanque en el Micosup Golf and Country Club. Patricia, cuyo apellido paterno es Landrón, planeó el asesinato. Ella intentó ahogar al niño el jueves alrededor de las 7:20 de la noche, lanzándolo a un canal, según las imágenes de una cámara de seguridad. Sin embargo, el menor fue salvado por un residente en la zona, quien escuchó los gritos del menor. Bien, señores, vamos a una pausa. Retornamos en breve con el enfoque de la semana y las 3 preguntas. Bien, señores, vamos a presentar de inmediato las 3 preguntas de esta semana. Se las formulamos al doctor Eladio Pérez, epidemiólogo. Él es el coordinador del Observatorio de Seguridad del INTET. Y estamos hablando sobre estas fases de la desescalada. Esta semana estamos viviendo la primera etapa de la primera fase y entonces vamos a ver cómo entiende el doctor Eladio Pérez que se ha estado abordando esta situación. Adelante. ¿Cómo ve usted la desescalada que se ha iniciado por fase para la reactivación económica y cuáles son sus recomendaciones para que el potencial de contagio no experimente un crecimiento desmedido? Yo considero que es una respuesta a una necesidad que tiene el país. Tanto los trabajadores, los empresarios y los informales ejercen una presión para retomar las actividades laborales. Entonces, es algo que iba eventualmente a suceder. A mí con todo esto lo que me preocupa es que no hay una forma de vigilar estas disposiciones dadas por el gobierno. No sabemos si estas se están cumpliendo. Si juzgamos por evidencia que hemos visto en las redes sociales, los ciudadanos no están acatando las medidas de distanciamiento. Por simple lógica, es de esperar que va a haber un aumento de casos. Ahora, ¿qué puede conllevar eso? Ya que nosotros hemos visto que por una razón u otra las capacidades del sistema, según las presentaciones que nos da el ministro, se han mantenido en un 50% aproximadamente. Yo lo que espero es que este aumento de casos no sobrepase la capacidad del sistema y que las autoridades de forma proactiva tengan un plan de contingencia en caso de cualquier repunte en la incidencia de casos, sobre todo de lo que ameriten esta atención médica. Con respecto a mi opinión a estas medidas, yo lo hubiese hecho de manera diferente e incluso tengo unos escritos al respecto. Mi recomendación es que esta reactivación económica debía hacerse de una forma más lenta. Debía hacerse por provincias donde haya una incidencia baja de casos,
utilizar pruebas serológicas muestreadas por departamentos en las empresas, dividir por grupos de edad, por enfermedades que son consideradas como factor de riesgo, incluso ver dónde viven estos trabajadores. O sea, en esos barrios que se tienen esa información, donde barrios residenciales, hay que ver cómo está la incidencia de casos en la zona y tomar esto en consideración al momento de volver a trabajar. Igualmente, en qué zona y qué labores realiza cada personal. Igualmente, estas medidas de utilizar las pruebas serológicas, que son las que son comúnmente conocidas como pruebas rápidas, y utilizarla de una manera u otra para identificar los sintomáticos. Incluso hay otras medidas como detectar la anosmia, que es la dificultad de percibir los olores. Se ha utilizado vinagre blanco, entre otros químicos, que sería prácticamente una medida de identificar a los asintomáticos, personas que no presentan síntomas, porque en estas personas es que tenemos mayor riesgo, porque estas personas podrían transmitir la enfermedad y nosotros no darnos cuenta. Sin embargo, una persona que tiene síntomas, probablemente uno la detecte de vía visual, lo detecte quizás con medidas que se tomen en algunas empresas, como medir temperatura corporal, o simplemente la persona, porque se siente mal, no va a asistir al trabajo. Sin embargo, los asintomáticos son los que hay que prestarle mayor atención. Otra cosa es que yo quizás hubiese esperado unos días más, ya que en los últimos días hemos visto algunos picos en la incidencia diaria. Quizás esperar 1 o 2 días más, quizás hasta una semana, hubiese sido prudente para vigilar cómo se iba a comportar. También creo que es muy importante que las empresas identifiquen un personal que se dedique a vigilar la medida de distanciamiento. Incluso cómo cómo se van acatando el hecho de las mascarillas, lavado de manos, las medidas que se utilicen cada vez que entren, si se le van a dar insumos de protección, mascarillas, etcétera. Creo que eso tiene que estar bien reglamentado, buscar la forma de vigilarlo, pero actualmente eso no existe. Es de lo que piensa que es inevitable acostumbrarnos a reasumir la vida con la presencia del virus, que algunos entienden que podría transformarse en endémica. Yo considero que sí, o sea, esta enfermedad se va a quedar con nosotros por mucho tiempo, sobre todo si no sale una vacuna, ya que este es un virus que es ARN, por tanto, tiene una capacidad de mutación muy rápida. Habrán personas recuperadas que serán inmunes, pero por un tiempo. Todavía no sabemos si esta inmunidad será permanente. Si quizás al mutar el virus ya automáticamente me convierto en un susceptible. También podría suceder que se necesitara una vacuna seriada, que necesite varias dosis para desarrollar esa inmunidad, o que sea una vacuna que sea anual para poder, digamos que, mantener una inmunidad contra el virus, y esto se ha visto con otros tipos de enfermedades. Los dominicanos tenemos el desafío de salir a las urnas el 5 de julio para celebrar elecciones presidenciales y congresuales. ¿Cree posible que pueda ocurrir sin la necesidad de que una nueva posposición por la pandemia? ¿Y qué debería hacerse para que esa cita cívica no se transforme en una tragedia sanitaria? Considero que es imposible dar una respuesta. Tenemos que ver en unos 15 días las consecuencias de estas medidas, porque es lógico, muchas personas se van a contagiar, van a desarrollar síntomas, y eso es algo inevitable. Ahora, tenemos que recordar que el 80% de los casos serán síntomas leves. Entonces, muchas personas van a ir a trabajar con síntomas leves, muchas personas también van a ser asintomáticas. Por tanto, no sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Hay que ver la proporción de esta población que van a meritar un servicio de salud y que también va a meritar que se internen o que necesiten una unidad de cuidado intensivo, ventiladores, entre otras cosas. Entonces, creo que es imposible en este punto dar una respuesta a eso. Hay que primero ver las consecuencias de estas medidas.
Bien, vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, hay que preguntarse si se ha producido o no un cambio en el panorama político electoral que ha resultado beneficioso para el candidato presidencial Gonzalo Castillo del PLD y para el PLD. A esta pregunta de si eso es cierto o no, pues vamos a buscarle alguna respuesta. Quien primero lo admite, por eso es cierto, quien primero admite que ha habido un cambio político es la encuestadora de la campaña de Luis Abinader, que es la del Centro Económico del Cibao. Esa encuestadora ya no está haciendo trabajos independientes porque el señor Aguilera es el jefe de estrategia de la campaña de Luis Abinader. Es decir, que cada vez que se habla del Centro Económico del Cibao, se está hablando de la campaña de Luis Abinader. La que publica esos datos es la campaña de Luis Abinader, porque esa encuesta en estos momentos es la encuesta de Luis Abinader, la que hace Luis Abinader. Esa es la encuesta. Entonces, o el señor Aguilera, pero para Luis Abinader, para quien trabaja como jefe de estrategia. Entonces, ¿qué dice la propia encuestadora de Abinader, la que está trabajando para su campaña? Que Gonzalo Castillo, por ejemplo, que el 18 y el 19 de abril, que ellos hicieron una encuesta, que en esa encuesta, en abril, Luis Abinader tenía 53.4% y Gonzalo Castillo tenía 23.7%. Esa fue la encuesta que ellos hicieron y publicaron en abril. Pero entonces, en la encuesta que hicieron y publicaron en mayo, de esa misma firma, resulta que Gonzalo pasa de un 23.7% a un 35.2%. Es decir, que la primera que ha confirmado que hay un cambio en el panorama político altamente beneficioso para Gonzalo ha sido la campaña de Luis Abinader. Lo único que ellos han tenido aquí el ingrediente de que a Luis Abinader lo mantienen con los mismos 53 que tenía en la de abril. Es decir, que se da algo muy milagroso, que usted compite con otro candidato, ese otro candidato tiene un crecimiento amplio y sin embargo supuestamente usted no disminuye. Eso en política no ocurre. Eso no ocurre, lo que quiere decir que para el buen entendedor ellos le están diciendo también que Luis Abinader ha bajado, aunque no lo estén proyectando en esa encuesta. Entonces, eso es lo que tiene que ver con lo que ha dicho la propia encuestadora de Abinader. Ahora, veamos lo que dice CIT Latinoamérica, que ha estado trabajando para la campaña de Gonzalo y cuyos resultados los presenta José Ramón Peralta. Entonces, en esta medición vemos qué ha pasado y esta está, aquí está planteada por partidos políticos. Está planteada por partidos políticos y por partidos políticos ellos presentan cuál era el cuadro. Por ejemplo, vamos a presentarlo, este cuadro febrero, marzo y mayo. En febrero,
el PLD tenía como partido un 42%. Con toda la crisis que se produjo por el fracaso de las elecciones de febrero y toda esta protesta y cacerolazo, el PLD en marzo bajó a un 37%. Pero según esta encuestadora, que es sí Latinoamérica, en mayo el PLD ha subido a un 45%. En el caso del PRM, el PRM en febrero tenía un 37%. En marzo subió a un 41% y en mayo pues ha descendido a un 39%. Mientras que la Fuerza del Pueblo en los 3 casos medía un 6% y así se ha mantenido. Entonces, vamos a ver ahora lo que ha presentado Marpen. Lo que ha presentado Marpen es que ahora, pues, resulta que hay un empate estadístico. Dice Marpen que en estos momentos Luis Abinader tiene un 39%, Gonzalo Castillo tiene un 37% y Leonel Fernández un 17%. En relación con la encuesta que ellos habían publicado en enero, Leonel Fernández bajó un 9% porque tenía entonces un 19%. Entonces, Gonzalo Castillo, que tenía un 28%, subió 9%. Luis Abinader, que tenía en enero 43%, bajó a 39%. Es decir, que ustedes han observado en estas 3 encuestas, la primera es del propio PRM, la segunda es del PLD y la tercera es la hecha por un medio de comunicación que la ha presentado el del grupo SIN, Bernardo Vega, que es el que hace esta encuesta, Marpen Stawell. Así es que vemos la coincidencia que demuestra que realmente en el panorama político ha habido un cambio muy favorable para Gonzalo Castillo. Lo que no está claro todavía es si hay decisión o no decisión en una primera vuelta. Lo que han proyectado esas encuestas hasta ahora dice que no hay una decisión en primera vuelta. Señores, gracias por la atención de siempre. En la próxima semana, si el Señor lo permite, estamos por aquí en otra entrega de Toque Final. Vamos a seguir cada una de estas etapas de la desescalada, cumpliendo con las medidas de seguridad que son necesarias para preservar la salud, para preservar la vida. Buenas noches a todos.